En un mundo donde las imágenes son más que simples representaciones, abordemos cómo éstas pueden convertirse en espejos rotos de nuestra realidad. La manipulación de imágenes ha alcanzado niveles sin precedentes, donde fotografías y vídeos editados distorsionan la percepción pública. Por ejemplo, el caso de una famosa imagen viral de un evento natural que fue alterada para exagerar sus efectos, ilustró cómo una simple modificación puede cambiar dramáticamente la interpretación del espectador sobre un fenómeno real. Expertos en fotografía digital han destacado que estas manipulaciones, aunque pueden parecer inofensivas en un principio, generan una desconfianza generalizada en la veracidad de las imágenes, llevando a una desensibilización hacia la verdad visual. Ahora que hemos explorado la manipulación visual, es crucial entender la narrativa detrás de estas imágenes. Las narrativas fabricadas juegan un papel fundamental en la creación de realidades alternativas. Un análisis de diversas noticias virales que resultaron ser falsas revela cómo los datos manipulados han sido utilizados para construir relatos que, aunque atractivos, distorsionan la realidad. Por ejemplo, un estudio de caso sobre una noticia falsa relacionada con la salud pública demostró que, al ser viralizada, provocó una reacción masiva y perjudicial entre la población, evidenciando las repercusiones directas que tales narrativas pueden tener en la opinión pública y en la toma de decisiones. El impacto psicológico de estas manipulaciones es profundo y ha sido objeto de numerosos estudios. Investigaciones indican que los espectadores tienden a creer en contenidos manipulados, lo que sugiere que la exposición constante a imágenes y narrativas distorsionadas puede alterar la percepción de la realidad. Este fenómeno es preocupante, ya que contribuye a la creación de un entorno en el que la verdad se vuelve subjetiva y flexible, dependiendo de la narrativa que se presente. Las redes sociales emergen como amplificadoras clave de este fenómeno. Plataformas como Facebook y Twitter han demostrado ser eficaces en la propagación de contenidos manipulados, facilitando la difusión rápida y masiva de información errónea. Estadísticas recientes indican que un alto porcentaje de usuarios tiende a compartir noticias sin verificar su veracidad, lo que, a su vez, alimenta la circulación de desinformación en la esfera pública. Este ciclo de retroalimentación no solo compromete la credibilidad de la información, sino que también polariza la opinión pública, haciendo más difícil alcanzar consenso sobre temas críticos. Presentar ejemplos de campañas de desinformación resulta esencial para ilustrar cómo la manipulación puede ser utilizada estratégicamente para influir en decisiones políticas y elecciones. Casos específicos, como las campañas orquestadas durante elecciones recientes, han demostrado que la manipulación de imágenes y narrativas puede tener un impacto tangible en el resultado electoral. Estas campañas, que se valen de técnicas de desinformación, no solo buscan alterar la percepción pública, sino que también pretenden desestabilizar la confianza en las instituciones democráticas. Así, la fragmentación de nuestra percepción nos lleva a cuestionar la esencia misma de la verdad en la era digital. La manipulación de imágenes y narrativas, amplificadas por las redes sociales, no solo distorsionan la realidad, sino que también moldean la forma en que entendemos y respondemos al mundo que nos rodea. Para comprender el fenómeno actual de la desinformación, es esencial mirar hacia sus raíces en el legado digital que hemos construido. La historia de la desinformación se remonta a tiempos anteriores a la digitalización, pero ha evolucionado significativamente desde la prensa escrita hasta la era de Internet. Desde el surgimiento de los periódicos en el siglo XVII, la manipulación de la información ha sido una herramienta utilizada para influir en la opinión pública. Con el advenimiento de la radio y la televisión, los medios de comunicación masiva comenzaron a tener un impacto aún mayor, estableciendo patrones que se trasladarían a la era digital. En este contexto, estudios académicos sobre la comunicación han documentado cómo la desinformación ha encontrado un terreno fértil en cada nueva tecnología, adaptándose a las características de cada medio. A medida que exploramos la historia, es vital considerar el impacto de la digitalización en la manera en que consumimos información.
La expansión de Internet ha transformado radicalmente nuestras prácticas informativas, facilitando no solo el acceso a una cantidad sin precedentes de datos, sino también la propagación de información errónea. Estadísticas recientes indican que más del 50% de la población mundial utiliza redes sociales, lo que ha cambiado la forma en que las noticias son distribuidas y consumidas. Las plataformas digitales permiten que cualquier individuo comparta contenido, a menudo sin la necesidad de verificación, contribuyendo al caos informativo que caracteriza a nuestra era actual. Ejemplos emblemáticos de desinformación digital subrayan este fenómeno. Uno de los incidentes más destacados fue la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos, donde la difusión de noticias falsas a través de redes sociales afectó significativamente la percepción pública y el proceso electoral. Este caso no solo evidenció la vulnerabilidad de las democracias ante la desinformación, sino que también resaltó la capacidad de las plataformas digitales para amplificar narrativas erróneas en un corto periodo, alterando la realidad de manera contundente. La cultura de la inmediatez que impera en el entorno digital juega un papel crucial en esta dinámica. La búsqueda de noticias rápidas ha llevado a una disminución en la calidad de la información que consumimos. Datos sobre la velocidad de difusión de noticias en redes sociales revelan que, en ocasiones, información errónea se propaga más rápidamente que la verificada. Esta necesidad de estar constantemente actualizado puede llevar a la aceptación de contenidos sin el debido escrutinio, lo que perpetúa aún más el ciclo de desinformación. Finalmente, el rol de los algoritmos de recomendación merece una atención particular. Estos sistemas, diseñados para personalizar la experiencia del usuario, a menudo priorizan la interacción sobre la veracidad, facilitando la difusión de contenido engañoso. Estudios recientes han demostrado que los algoritmos pueden crear burbujas informativas que limitan la exposición a perspectivas diversas, contribuyendo a la polarización y al refuerzo de creencias preconcebidas. Este legado nos confronta con la necesidad de ser críticos ante lo que consumimos y de abordar la desinformación de raíz. Ahora que hemos explorado las raíces de la desinformación, es hora de profundizar en el arte detrás de la fabricación de noticias falsas. La creación de noticias falsas es un fenómeno complejo impulsado por variadas motivaciones. Expertos en comunicación y psicología social coinciden en que las razones pueden ser tanto financieras como políticas o incluso motivadas por el deseo de notoriedad. En entrevistas con estos especialistas, se ha destacado cómo la búsqueda de clics y el engagement en redes sociales ha llevado a muchos a priorizar la creación de contenido sensacionalista y engañoso. Este impulso por la viralidad puede ser tan potente que los creadores de noticias falsas a menudo ignoran la veracidad de la información que difunden. Entender las motivaciones es fundamental para desentrañar el proceso de creación de estas noticias engañosas. Una vez que se ha establecido el deseo de crear una noticia falsa, los fabricantes utilizan diversas técnicas de producción. Investigaciones han mostrado que la fabricación de contenido falso a menudo implica la manipulación de elementos reales para construir una narrativa convincente. Esto incluye la creación de titulares impactantes, el uso de testimonios ficticios y la alteración de datos. La viralización de estos contenidos se potencia mediante el uso estratégico de plataformas digitales, donde el algoritmo favorece el contenido que genera mayor interacción, independientemente de su veracidad. La historia reciente está repleta de ejemplos de noticias falsas que han logrado una propagación masiva. Un análisis de campañas de desinformación exitosas revela cómo ciertos relatos han sido diseñados meticulosamente para resonar con emociones específicas del público. Casos emblemáticos, como la difusión de información errónea durante elecciones o crisis de salud pública, muestran cómo estas noticias pueden moldear la opinión pública y alterar el curso de eventos significativos. El papel de los influencers en esta dinámica es crucial. Estas figuras públicas, con su amplio alcance, pueden propagar noticias falsas, ya sea de manera intencionada o sin la debida verificación. Estudios han demostrado que la credibilidad y la conexión emocional que los seguidores sienten hacia estos influencers pueden amplificar la desinformación, haciendo que incluso las afirmaciones más absurdas sean creídas y compartidas.
La influencia que ejercen se convierte en un vector poderoso para la difusión de noticias engañosas. Finalmente, resulta esencial analizar cómo se mide el impacto de una noticia falsa y qué factores contribuyen a su viralidad. Las métricas de éxito suelen incluir el número de interacciones, compartidos y comentarios que un contenido recibe en redes sociales. Datos recientes sugieren que las noticias falsas tienden a generar más engagement que las verdaderas, lo que plantea un desafío significativo para la verificación de hechos. Al comprender estas dinámicas, podemos empezar a desenmascarar la desinformación en su totalidad. A medida que la tecnología avanza, emergen nuevas formas de manipulación. Exploremos el fenómeno de los deepfakes. Los deepfakes son una forma avanzada de manipulación digital que utiliza técnicas de inteligencia artificial, particularmente el aprendizaje profundo, para crear imágenes y videos falsos que parecen auténticos. Esta tecnología permite superponer rostros, modificar expresiones faciales y alterar voces de manera tan convincente que resulta difícil distinguir entre lo real y lo artificial. A través de redes neuronales generativas, se entrenan modelos con grandes volúmenes de datos visuales para simular la apariencia y el comportamiento de las personas, lo que lleva a la creación de contenidos que desafían nuestra percepción de la realidad. La historia de los deepfakes se remonta a mediados de la década de 2010, cuando la tecnología comenzó a desarrollarse y hacerse accesible al público. Un hito clave en esta evolución fue la aparición de una aplicación llamada FakeUp en 2017, que permitió a cualquier persona crear deepfakes con relativa facilidad. Desde entonces, la tecnología ha avanzado rápidamente, con mejoras en la calidad de las imágenes y la facilidad de uso. A medida que se popularizaba, también surgieron preocupaciones sobre su uso malintencionado, lo que llevó a debates sobre sus implicaciones en la sociedad y la ética en la creación de contenido digital. Entre los ejemplos notorios de deepfakes, se encuentran los incidentes que han captado la atención mediática, como el video manipulado de Barack Obama, que fue creado para demostrar el potencial de esta tecnología. En este video, la voz y el movimiento de los labios del expresidente fueron alterados para que pareciera que decía cosas que nunca dijo. Otro caso impactante fue el uso de deepfakes en la pornografía no consensuada, donde se superpusieron rostros de celebridades sobre imágenes de contenido explícito, lo que generó un gran revuelo y planteó serias preocupaciones sobre la privacidad y el consentimiento de las personas involucradas. Estos incidentes no solo muestran las capacidades de los deepfakes, sino que también destacan su potencial para causar daño y desinformación en la sociedad. Las implicaciones éticas de los deepfakes son profundas y complejas. La tecnología plantea serias preocupaciones sobre la privacidad y el consentimiento, ya que las personas pueden ser retratadas en situaciones comprometedoras sin su conocimiento o aprobación. Investigaciones recientes han señalado que el uso de deepfakes puede contribuir a la erosión de la confianza en los medios de comunicación y en las interacciones en línea, ya que los individuos pueden cuestionar la veracidad de cualquier contenido visual que consumen. Esto puede tener repercusiones sociales significativas, ya que una disminución en la confianza en las imágenes y videos puede afectar la forma en que las personas perciben la información y toman decisiones. De cara al futuro, es plausible especular sobre cómo esta tecnología puede evolucionar y cuáles podrían ser sus aplicaciones tanto positivas como negativas. Por un lado, los deepfakes podrían utilizarse en el ámbito del entretenimiento y la educación, permitiendo la creación de experiencias inmersivas y el desarrollo de contenidos innovadores. Por otro lado, el potencial de abuso sigue siendo una preocupación significativa, ya que la capacidad para crear material engañoso podría ser explotada para difundir desinformación, manipular la opinión pública y socavar la confianza en las instituciones. Así, los deepfakes no solo desafían nuestra percepción de la verdad, sino que plantean preguntas profundas sobre la ética en la creación de contenido. En el vasto océano de información digital, la fragmentación se convierte en un fenómeno preocupante que afecta nuestra percepción de la realidad. Las burbujas informativas se definen como entornos donde los usuarios son expuestos predominantemente a información que refuerza sus creencias preexistentes, creando un ciclo de retroalimentación que limita la diversidad de perspectivas.
Estas burbujas se forman a través de algoritmos de recomendación que priorizan el contenido con el que los usuarios interactúan más frecuentemente, lo que resulta en una homogeneización de la información consumida. Estudios han demostrado que este fenómeno puede conducir a una reducción significativa en la exposición a opiniones contrarias, contribuyendo así a la polarización en las discusiones públicas. Para entender esta fragmentación, es vital analizar cómo se forman las burbujas informativas y su impacto en nuestras interacciones. La percepción de la verdad se ve alterada, ya que las personas tienden a ver el mundo a través de la lente de su burbuja informativa, donde la disidencia es frecuentemente ignorada o descalificada. Un claro ejemplo de esto se puede observar en la polarización política, donde grupos con visiones diametralmente opuestas se ven cada vez más incapaces de encontrar un terreno común. Investigaciones han evidenciado que la exposición a información sesgada no solo refuerza creencias, sino que también disminuye la disposición a considerar otros puntos de vista, creando un clima de división que dificulta el diálogo constructivo. Las redes sociales juegan un papel fundamental en la contribución a esta fragmentación. Casos recientes han demostrado cómo plataformas como Facebook y Twitter permiten la proliferación de información altamente segmentada. Investigaciones sobre la difusión de información en estas redes han revelado que el contenido que provoca reacciones emocionales tiende a viralizarse más, lo cual puede amplificar la desinformación y la polarización. Este entorno de información sesgada y fragmentada no solo afecta a individuos, sino que también tiene consecuencias más amplias para la sociedad, ya que se crean comunidades que operan bajo realidades completamente distintas, dificultando la convivencia y el entendimiento mutuo. Las consecuencias sociales de esta fragmentación son profundas. La desinformación alimenta conflictos sociales y genera desconfianza entre grupos, erosionando la cohesión social. Datos recientes sugieren que la relación entre la proliferación de información errónea y el aumento de tensiones sociales es alarmante, con incidentes de violencia y conflicto que pueden atribuirse a narrativas polarizadas que se difunden en línea. Este fenómeno no solo perjudica el diálogo, sino que también socava las bases de la democracia al crear un electorado dividido y desinformado. Frente a estos desafíos, surgen iniciativas que buscan combatir la fragmentación informativa. Programas educativos que promueven el pensamiento crítico se han implementado en diversas comunidades, con el objetivo de enseñar a los ciudadanos a discernir entre información confiable y desinformación. Además, algunas plataformas están comenzando a incorporar características que fomentan la exposición a una mayor diversidad de opiniones, intentando romper las burbujas informativas. Sin embargo, el éxito de estas soluciones depende de un compromiso colectivo por parte de los usuarios y de los desarrolladores de tecnología para crear un entorno informativo más equilibrado y accesible. Así, la fragmentación de la realidad en línea plantea desafíos significativos para la cohesión social y la comprensión mutua. En la era digital, los algoritmos se han convertido en las máquinas de la confusión. Analicemos su funcionamiento y sus efectos en la sociedad. Para comprender el impacto de estas herramientas, es vital conocer su lógica y cómo influyen en la difusión de información. Los algoritmos de recomendación, que son fundamentales en plataformas digitales, operan a través de complejas fórmulas matemáticas que analizan los comportamientos de los usuarios para predecir qué contenido les resultará más atractivo. Estos sistemas, alimentados por grandes volúmenes de datos, utilizan señales de interacción, como clics, me gusta y comentarios, para ajustar constantemente las recomendaciones personales. Investigaciones técnicas revelan que, al priorizar contenido que genera mayor interacción, estos algoritmos pueden favorecer la difusión de contenido sensacionalista o engañoso, ya que este tipo de información tiende a captar más la atención de los usuarios. El impacto de estos algoritmos en la difusión de información es significativo, ya que pueden amplificar la desinformación de manera exponencial. Según estudios recientes, las noticias falsas son compartidas en redes sociales a una velocidad y alcance que supera con creces el de las noticias verificadas. Por ejemplo, un análisis de MIT demostró que las noticias falsas tienen un 70% más de probabilidades de ser retuiteadas que las verdaderas. Esta capacidad de amplificación no solo distorsiona la realidad,
sino que también crea un entorno en el que la información veraz se pierde en un mar de desinformación. Se han documentado numerosos casos donde los algoritmos han sido utilizados para manipular la opinión pública. Un incidente significativo ocurrió durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, donde se identificó que ciertos algoritmos de plataformas sociales eran utilizados para difundir propaganda política y desinformación, influyendo en el comportamiento de los votantes. Otro ejemplo es el escándalo de Cambridge Analytica, donde se reveló que los datos personales de millones de usuarios fueron utilizados para dirigir anuncios políticos específicos, manipulando así sus percepciones y decisiones. Los efectos psicológicos en el público son profundos, ya que la manipulación algorítmica afecta la percepción y la toma de decisiones. Estudios sobre comportamiento en redes sociales indican que la exposición continua a contenido polarizante puede reforzar sesgos existentes y crear cámaras de eco, donde los usuarios se ven expuestos únicamente a opiniones que refuerzan sus creencias. Esta dinámica no solo distorsiona la realidad, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y en el discurso público. Ante este panorama, es imperativo abordar posibles soluciones que busquen mitigar el impacto negativo de los algoritmos. Iniciativas como la implementación de regulaciones más estrictas sobre la transparencia en el funcionamiento de estos sistemas han comenzado a surgir en distintos países. Además, algunas plataformas están explorando cambios en sus políticas, como la priorización de contenido verificado o la introducción de etiquetas que advierten a los usuarios sobre la posible desinformación. Estas medidas, aunque aún en etapas tempranas, representan un primer paso hacia la creación de un entorno digital más saludable y menos propenso a la manipulación. Así, la manipulación algorítmica nos enfrenta a un dilema ético y social que requiere atención urgente. En un mundo saturado de información, la percepción se convierte en una ilusión. Analicemos cómo esta ilusión afecta nuestra comprensión de la verdad. La diferencia entre lo que percibimos y la realidad objetiva es un tema central en la discusión sobre la desinformación en la era digital. Estudios psicológicos han demostrado que nuestra mente filtra y reorganiza la información de manera que a veces distorsiona la verdad. Esto es especialmente relevante en un entorno donde los contenidos digitales son consumidos a gran velocidad y con un enfoque crítico a menudo limitado. Las percepciones, entonces, pueden ser moldeadas por factores como el contexto en el que se presenta la información, las creencias preexistentes y la forma en que se elige presentar los datos. Para entender esta relación, es crucial explorar ejemplos de ilusiones digitales y sus implicaciones en la sociedad. Un caso emblemático de manipulación perceptiva se encuentra en las campañas de desinformación llevadas a cabo durante procesos electorales, donde se han utilizado imágenes y videos manipulados para crear narrativas que distorsionan la realidad. Estas campañas no solo engañan a los individuos, sino que también pueden tener efectos profundos en la opinión pública, alentando divisiones y polarización. La difusión de noticias falsas a través de redes sociales ha demostrado ser particularmente eficaz, amplificando la percepción de ciertos eventos o personajes de maneras que pueden no corresponder a la realidad. El impacto de estas ilusiones en la cohesión social y el diálogo es significativo. Datos recientes indican que la polarización en la opinión pública ha alcanzado niveles alarmantes, exacerbada por la incapacidad de las personas para discernir entre información veraz y falsa. Esta fragmentación de la realidad compartida puede debilitar las bases del discurso democrático y fomentar un ambiente donde el entendimiento mutuo se vuelve cada vez más difícil. Cuando las percepciones están tan influenciadas por la desinformación, la posibilidad de alcanzar consensos se ve amenazada. Abordar teorías psicológicas y filosóficas sobre la percepción y su relación con la verdad nos permite profundizar en esta problemática. Filósofos como Immanuel Kant y contemporáneos en la psicología cognitiva han debatido sobre cómo nuestras experiencias sensoriales son interpretadas y, en muchos casos, distorsionadas por nuestro marco cognitivo. Estas teorías ofrecen un contexto para entender cómo la percepción de la verdad puede ser moldeada de manera intencionada y cómo esto se convierte en un reto en el entorno digital actual. Las ramificaciones de vivir en una era donde la ilusión puede dominar la realidad son preocupantes.
Ejemplos históricos de manipulación de la verdad, como la propaganda durante conflictos bélicos o crisis sociales, nos muestran que la distorsión de la realidad no es un fenómeno nuevo, pero la velocidad y el alcance de la tecnología digital han amplificado sus efectos. Esta transformación plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de nuestra realidad y su percepción. A medida que nos adentramos más en la era digital, es fundamental reconocer que la ilusión de la verdad puede tener consecuencias de largo alcance en nuestras sociedades y en la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. En la era de la información, el ruido se convierte en un obstáculo para la verdad. Exploremos cómo este ruido afecta nuestra percepción. El ruido informativo se refiere a la sobreabundancia de datos y mensajes que inundan nuestro entorno digital, dificultando la identificación de información veraz y relevante. Este fenómeno se manifiesta a través de la proliferación de contenido, donde los usuarios son bombardeados con noticias, opiniones y datos, a menudo contradictorios o engañosos. Estudios sobre sobrecarga de información sugieren que esta saturación puede llevar a la confusión y a la incapacidad de discernir la validez de las fuentes, generando una sensación de desasosiego y desconfianza entre los consumidores de medios. El impacto del ruido en la toma de decisiones es significativo. La capacidad de las personas para tomar decisiones informadas se ve comprometida cuando la información que reciben está distorsionada o es confusa. Por ejemplo, en crisis de salud pública, como la pandemia de COVID-19, se observaron decisiones impulsivas basadas en información errónea que circulaba en redes sociales, lo que llevó a comportamientos de riesgo o a la adopción de medidas inadecuadas. Estos casos no solo reflejan la dificultad de acceder a información clara, sino que también evidencian cómo el ruido puede influir en la salud y seguridad de las comunidades. Para entender el impacto del ruido, es crucial analizar ejemplos recientes de confusión mediática. Durante eventos políticos significativos, como elecciones o protestas, el ruido informativo puede crear malentendidos generalizados. En estas situaciones, la cobertura mediática a menudo se enfoca en el sensacionalismo, amplificando la desinformación y contribuyendo a la polarización del debate público. Un estudio sobre la cobertura mediática de las protestas por la justicia racial en 2020 muestra cómo la presentación de información fragmentada y a menudo sesgada puede llevar a percepciones erróneas sobre la magnitud y la naturaleza de los eventos, exacerbando la confusión en la opinión pública. El rol de los medios en la creación del ruido informativo es, por tanto, un aspecto crítico a considerar. La búsqueda de clics y la competencia por la atención del público a menudo priorizan la velocidad sobre la precisión, resultando en la difusión de información no verificada. Esto no solo afecta la calidad de la información, sino que también crea un ciclo donde el consumo de contenido inexacto se convierte en la norma. Diversos estudios han señalado que la falta de rigor en la cobertura de noticias importantes puede contribuir a una ciudadanía mal informada, que a su vez toma decisiones basadas en percepciones erróneas más que en hechos. Ante este panorama, se hace necesario explorar estrategias de mitigación que puedan ayudar a reducir el ruido y mejorar la comprensión de la información. Programas de alfabetización mediática han surgido como una respuesta efectiva, enseñando a los individuos a evaluar críticamente las fuentes de información y a discernir entre lo veraz y lo falso. Estas iniciativas buscan empoderar a los consumidores de medios, dándoles herramientas para navegar por el océano de información que los rodea y para tomar decisiones más informadas y responsables. Así, el ruido de la desinformación nos lleva a cuestionar nuestras fuentes y la calidad de la información que consumimos. En un entorno donde las verdades pueden ser fácilmente distorsionadas, la capacidad de discernimiento se convierte en una habilidad esencial para todos. En la intersección de la tecnología y la ética, surgen dilemas significativos. Analicemos los retos en la creación de contenido generado por IA. La ética en el contexto de la inteligencia artificial se refiere a un conjunto de principios y normas que guían el desarrollo y uso de estas tecnologías, especialmente en lo que respecta a su impacto en la sociedad. La literatura sobre ética y tecnología proporciona un marco que permite evaluar cómo las decisiones tomadas por los creadores de contenido pueden influir en la veracidad, la justicia y la integridad de la información.
Para comprender estos dilemas, es crucial explorar ejemplos de uso de IA y sus implicaciones morales. En el ámbito del periodismo, la inteligencia artificial se ha utilizado para generar reportes automáticos de eventos, como resultados deportivos o análisis de datos financieros. Estas aplicaciones muestran el potencial de la IA para mejorar la eficiencia, pero también plantean cuestiones sobre la calidad y autenticidad de la información. En marketing, la creación de contenido personalizado mediante algoritmos puede ofrecer anuncios más relevantes, pero esto también puede llevar a la manipulación de la audiencia y a la difusión de información sesgada. Las consecuencias de usar IA para crear información son profundas y multifacéticas, lo que lleva a reflexionar sobre la responsabilidad del creador. Cuando la IA produce contenido, surge la pregunta de quién es el responsable de las imprecisiones o los errores que puedan surgir. La falta de supervisión humana puede dar lugar a desinformación, lo que a su vez puede erosionar la confianza del público en las plataformas que utilizan esta tecnología. Además, la producción automatizada de contenido puede desdibujar las líneas entre el autor y la máquina, desafiando las nociones tradicionales de autoría y creatividad. En cuanto a las normativas actuales, es fundamental analizar las leyes y regulaciones existentes sobre el uso de IA en la creación de contenido. Aunque algunos países han comenzado a implementar marcos regulatorios que abordan la transparencia y la responsabilidad en la inteligencia artificial, muchos aspectos aún carecen de regulación clara. Las fuentes legales y académicas destacan la necesidad de un enfoque proactivo en la creación de normas que garanticen que el uso de IA no comprometa la ética en la producción de información. Finalmente, la importancia de la transparencia en el uso de IA no puede ser subestimada. Iniciativas que promueven la claridad en la creación de contenido, como etiquetar claramente el contenido generado por inteligencia artificial, son esenciales para mantener la confianza del consumidor. La transparencia permite a los usuarios comprender cuando están interactuando con contenido creado por máquinas, lo que puede mitigar el riesgo de desinformación y manipulación. Así, la ética de la creación de contenido ahí plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad en la era digital. Estos dilemas éticos requieren una reflexión continua y un compromiso por parte de creadores, reguladores y usuarios para garantizar que la tecnología se utilice de manera responsable y beneficiosa para la sociedad. En la era digital, nuestra humanidad se entrelaza con la tecnología. Exploremos cómo los algoritmos están redefiniendo quiénes somos. La identidad digital se ha convertido en un concepto fundamental en la comprensión de nuestra existencia contemporánea. Esta identidad no es simplemente una extensión de nuestra identidad real, sino que a menudo se desarrolla de manera compleja y multifacética en el entorno en línea. Según estudios en psicología digital, la identidad en línea puede ser influenciada por factores como la interacción social, los contenidos consumidos y las plataformas utilizadas. Estas identidades digitales pueden reflejar, distorsionar o incluso contradecir nuestras percepciones de nosotros mismos, dependiendo de cómo se gestionen y se presenten ante los demás. Para entender esta relación, es esencial analizar los impactos de los algoritmos en la percepción de nuestra identidad. En plataformas de redes sociales, los algoritmos determinan qué contenido vemos y, por ende, influyen en cómo nos percibimos y cómo nos relacionamos con los demás. Por ejemplo, la selección de publicaciones que aparecen en nuestro feed puede generar una comparación constante con las vidas aparentemente perfectas de otros usuarios, lo que a menudo conduce a una percepción distorsionada de nuestra propia realidad. Este proceso de curaduría algorítmica no solo afecta la autoestima, sino que también puede alterar nuestra percepción de comunidad y pertenencia, creando un espacio donde la validación externa se vuelve crucial para la autoafirmación. Sin embargo, el impacto de la tecnología no siempre es positivo. Hay ejemplos claros de deshumanización en las interacciones mediadas por algoritmos. Casos de ciberacoso y la despersonalización en la comunicación en línea han demostrado cómo la tecnología puede desdibujar la empatía y la conexión humana. Incidentes como el aumento del discurso de odio en plataformas digitales subrayan cómo la interacción a través de pantallas puede llevar a una desconexión emocional, donde el individuo es visto más como un conjunto de datos que como un ser humano completo.
Las reflexiones filosóficas sobre la humanidad y la tecnología ofrecen un marco para entender estas transformaciones. Pensadores contemporáneos y clásicos han debatido sobre la esencia humana en relación con las herramientas y los sistemas que creamos. Autores como Martin Heidegger y Marshall McLuhan han explorado cómo la tecnología no solo actúa como un medio, sino que también conforma nuestra realidad y, por ende, nuestra humanidad. La concepción de lo que significa ser humano se ve desafiante cuando consideramos cómo nuestras interacciones están mediadas por algoritmos que priorizan la eficiencia sobre la conexión genuina. Mirando hacia el futuro, es pertinente especular sobre cómo la tecnología seguirá moldeando nuestra identidad. Expertos en tecnología sugieren que, a medida que la inteligencia artificial y el aprendizaje automático se integren más en nuestras vidas, la identidad digital podría volverse aún más compleja. La personalización extrema de las experiencias en línea podría llevar a la creación de identidades profundamente fragmentadas o, por el contrario, a una mayor cohesión entre nuestras identidades en línea y fuera de línea. Así, la intersección entre la humanidad y la tecnología plantea preguntas profundas sobre nuestra esencia en un mundo digital. En un mundo donde la IA genera contenido a gran escala, es crucial aprender a discernir la credibilidad de lo que consumimos. La identificación de contenido generado por inteligencia artificial se ha convertido en una habilidad esencial para los consumidores de información. Algunos de los criterios que se pueden utilizar para reconocer este tipo de contenido incluyen la revisión de patrones de escritura, la consistencia en el estilo y la falta de profundidad en el análisis. Investigaciones recientes han abordado la detección de IA en medios, sugiriendo que el contenido generado por algoritmos tiende a ser más uniforme y a carecer de matices que caracterizan el trabajo humano. Para lograr esto, es vital conocer las herramientas y metodologías que nos ayudarán a identificar contenido engañoso. Existen diversas plataformas de verificación que permiten a los usuarios autenticar la información que encuentran. Herramientas como Snopes, FactCheck.org y PolitiFact son ejemplos de recursos que proporcionan análisis de veracidad sobre afirmaciones específicas, ayudando a los usuarios a determinar si lo que están leyendo es fiable. Estas plataformas no solo verifican hechos, sino que también ofrecen contexto adicional que puede ser crucial para una comprensión más profunda del tema en cuestión. El análisis crítico del contenido consumido es otro aspecto fundamental en la evaluación de la credibilidad. Aplicar una metodología de análisis crítico implica una serie de pasos que incluyen la evaluación de la fuente, la comprobación de la coherencia interna del contenido y la comparación con otras fuentes disponibles. Por ejemplo, un lector podría preguntarse, ¿quién es el autor y cuál es su credibilidad? ¿El contenido presenta evidencias suficientes y relevantes? Al desglosar el contenido de esta manera, los consumidores pueden desarrollar una visión más clara sobre su autenticidad y fiabilidad. Explorar el impacto de la educación mediática es crucial para ayudar a las personas a discernir mejor la información. La alfabetización mediática es una herramienta poderosa que capacita a los individuos para analizar y evaluar críticamente los mensajes mediáticos que reciben. Estudios han mostrado que la educación en este ámbito no solo mejora la capacidad de las personas para identificar contenido engañoso, sino que también fomenta una actitud más crítica y escéptica hacia la información. Programas educativos en escuelas y comunidades han demostrado ser eficaces en la promoción de habilidades de pensamiento crítico, creando consumidores de información más informados y responsables. Finalmente, es importante destacar casos de éxito que han emergido en la lucha contra la desinformación. Iniciativas como campañas de concienciación sobre la veracidad de la información y programas educativos han logrado desenmascarar contenido engañoso de manera efectiva. Estas iniciativas no solo han puesto de relieve la importancia de la verificación de hechos, sino que también han empoderado a las comunidades para que tomen un papel activo en la creación de un entorno informativo más saludable. Así, al empoderarnos con conocimiento y herramientas, podemos enfrentar la desinformación con mayor eficacia. En la era de la información, las fake news se convierten en un fenómeno fascinante y preocupante. Analicemos su danza entre la sensación y la verdad. Las fake news, en su esencia,
Son informaciones engañosas presentadas como noticias verídicas, diseñadas para manipular la percepción pública y provocar reacciones emocionales intensas. A diferencia de otros tipos de desinformación, que pueden incluir errores o malas interpretaciones, las fake news son elaboradas intencionalmente con el objetivo de engañar y desviar la atención de la realidad objetiva. Investigaciones recientes han delineado su evolución desde simples rumores hasta complejas redes de desinformación que se propagan a través de plataformas digitales, demostrando cómo su prevalencia ha aumentado en la última década, especialmente durante periodos electorales y crisis sociales. Para comprender su impacto, es crucial analizar las estrategias emocionales que utilizan para captar la atención del público. Las fake news suelen apelar a sentimientos como el miedo, la ira o la sorpresa, lo que facilita su difusión viral. Por ejemplo, una noticia que afirma que un grupo específico representa una amenaza inminente puede desencadenar reacciones instintivas, llevando a la gente a compartirla sin verificar su veracidad. Casos emblemáticos, como la cobertura mediática de crisis migratorias o epidemias, han demostrado que las fake news no solo capturan la atención, sino que también moldean la opinión pública y fomentan divisiones sociales. Además, el impacto social de las fake news se ha manifestado en eventos significativos que han marcado la historia reciente. Durante las elecciones presidenciales en varios países, la propagación de noticias falsas ha influido en el comportamiento electoral, alterando la percepción de los candidatos y las políticas. Movimientos sociales, como las protestas contra la brutalidad policial, también han sido alimentados por desinformación, donde las fake news han distorsionado la realidad de los eventos y han creado narrativas que polarizan a la sociedad. No se puede pasar por alto el papel de los medios tradicionales en la difusión de fake news. A menudo, estos medios, en su búsqueda de un atractivo sensacionalista, pueden amplificar historias engañosas, contribuyendo inadvertidamente a la normalización de la desinformación. Estudios sobre la cobertura mediática han revelado que las noticias que generan más clics y atención son, en muchas ocasiones, aquellas que combinan elementos de verdad con exageraciones o distorsiones, lo que plantea serios desafíos para el periodismo ético. Ante este panorama complejo, surgen iniciativas que buscan educar al público sobre las fake news. Campañas de concienciación han sido implementadas en diversas plataformas, promoviendo la alfabetización mediática y la verificación de hechos. Estas iniciativas son esenciales para empoderar a los ciudadanos en la era digital, brindándoles herramientas que les permitan discernir entre información veraz y engañosa. Así, las fake news no solo son un desafío informativo, son un reflejo de nuestras propias emociones y percepciones. En la frontera entre lo real y lo artificial, los cuerpos y voces generadas por IA abren un nuevo capítulo en la identidad. Exploremos sus implicaciones. Estos cuerpos y voces artificiales son producciones tecnológicas que combinan algoritmos avanzados y bases de datos extensas para replicar características humanas. La creación de una voz artificial, por ejemplo, implica el uso de técnicas de síntesis de voz que analizan patrones de habla y tonalidades, permitiendo a las máquinas imitar la modulación y acentos específicos de un individuo. Asimismo, los cuerpos artificiales, a menudo representados en entornos virtuales o como avatares, se generan a partir de modelado 3D y animación por computadora, respaldados por inteligencia artificial que les otorga comportamientos y expresiones realistas. Para entender este fenómeno, es esencial analizar su impacto en la percepción de la autenticidad y la identidad. La aparición de estas identidades artificiales ha comenzado a erosionar las fronteras de lo que consideramos auténtico. En entornos digitales, la distinción entre lo real y lo fabricado se vuelve difusa, lo que plantea preguntas sobre qué significa ser genuino en un contexto en el que las voces y los cuerpos pueden ser programados para simular emociones y respuestas humanas. Un ejemplo notable es el uso de voces artificiales en la publicidad, donde marcas han optado por personalidades virtuales que no solo comunican mensajes, sino que también generan conexiones emocionales con la audiencia, desdibujando la línea entre el portavoz humano y la creación digital. La proliferación de cuerpos y voces artificiales ha encontrado aplicaciones en diversos campos, desde el entretenimiento hasta la publicidad.
En el ámbito del cine, personajes generados por computadora han alcanzado un nivel de sofisticación que permite su integración en narrativas de manera creíble. Además, campañas publicitarias como las protagonizadas por avatares digitales han demostrado ser altamente efectivas, apelando a una audiencia que busca autenticidad y novedad. Estos ejemplos subrayan cómo las identidades artificiales pueden transformar la relación entre el consumidor y el contenido, ofreciendo experiencias personalizadas que antes eran impensables. Sin embargo, este avance no está exento de dilemas éticos. La creación de identidades artificiales plantea interrogantes sobre la moralidad de su uso y su representación en la sociedad. La posibilidad de manipular la personalidad y la imagen de un individuo, incluso sin su consentimiento, introduce un riesgo significativo en cuanto a la explotación de estas identidades, lo que genera un debate en torno a la responsabilidad de quienes crean y utilizan estas tecnologías. Las discusiones actuales en torno a la ética de estas creaciones destacan la necesidad de establecer marcos que regulen su desarrollo y aplicación. A medida que la tecnología avanza, el futuro de la identidad artificial parece prometedor y complejo. Expertos en tecnología sugieren que estas identidades no solo se integrarán más en nuestras vidas cotidianas, sino que también evolucionarán para desempeñar roles más activos en la interacción social. La posibilidad de que estas voces y cuerpos artificiales se conviertan en compañeros, asesores o incluso figuras públicas desafía nuestras nociones tradicionales de identidad y humanidad. Así, la creación de identidades artificiales redefine nuestra comprensión de la humanidad en un mundo digital. En tiempos de desconfianza, la conexión humana se vuelve más crucial que nunca. Analicemos cómo la desinformación afecta nuestras relaciones. La desinformación, al socavar la credibilidad de la información y de quienes la comunican, genera un ambiente propicio para la desconfianza en las interacciones humanas. Estudios recientes han demostrado que la confianza social es un pilar fundamental para la cohesión y la colaboración en cualquier comunidad. Cuando esta confianza se ve comprometida, las relaciones interpersonales se tambalean, afectando no solo la vida privada de las personas, sino también el tejido social en su conjunto. Para entender este impacto, es esencial explorar ejemplos de desconfianza y sus consecuencias en la sociedad. Un claro ejemplo puede encontrarse en el contexto de las redes sociales, donde la difusión de noticias falsas ha llevado a la ruptura de amistades y relaciones familiares. Un testimonio destacado es el de una persona que, tras compartir un artículo desinformativo sobre un tema político, se encontró con un conflicto irreconciliable con un amigo cercano. Este tipo de situaciones ilustra cómo la desinformación puede fracturar la confianza construida con esmero a lo largo del tiempo, dejando a las personas sintiéndose traicionadas y desconectadas. Las consecuencias de esta desconfianza se extienden más allá de las relaciones individuales, impactando la cohesión social y la colaboración en la comunidad. Datos recientes indican que la polarización social se ha incrementado, a menudo alimentada por narrativas engañosas que dividen a las personas en bandos opuestos. Esta fragmentación dificulta el diálogo constructivo y el entendimiento mutuo, lo que a su vez debilita la capacidad de las sociedades para abordar desafíos comunes. La falta de confianza puede llevar a la apatía social, donde las personas se sienten desconectadas y menos motivadas para participar activamente en la vida comunitaria. Sin embargo, la comunicación efectiva se presenta como una herramienta poderosa para restaurar la confianza. Iniciativas comunitarias que promueven el diálogo abierto han demostrado ser exitosas en la reconstrucción de relaciones dañadas por la desinformación. Por ejemplo, programas que facilitan la interacción entre grupos con diferentes puntos de vista han permitido a las personas encontrar terrenos comunes y fomentar una mayor comprensión. Estas experiencias no solo ayudan a mitigar la desconfianza, sino que también reafirman la importancia de las conexiones humanas en la búsqueda de soluciones colectivas. Al contemplar el futuro de las conexiones humanas, es esencial considerar cómo la desconfianza podría seguir afectando las relaciones. Expertos en sociología advierten que si la tendencia actual de desinformación no se aborda adecuadamente, podríamos enfrentar un aumento en la fragmentación social.
La capacidad de las personas para confiar en los demás y en la información que reciben será crucial para el desarrollo de un tejido social resiliente. En este contexto, fortalecer las conexiones humanas se convierte en un imperativo necesario para enfrentar los retos que la desinformación presenta, creando un entorno donde la verdad y la confianza puedan florecer. Así, al restaurar la confianza, podemos fortalecer nuestras conexiones humanas y combatir la desinformación. Las semillas de desconfianza plantadas por la desinformación germinan en emociones profundas. Exploremos su impacto emocional en nuestra sociedad. La desinformación, al distorsionar la realidad, produce un efecto inmediato en la salud mental de los individuos, generando un clima de ansiedad y miedo que se propaga a través de diferentes estratos sociales. Estudios recientes han demostrado que la exposición constante a información errónea o engañosa puede llevar a un aumento significativo de trastornos de ansiedad, así como a estados de alerta permanente que afectan la calidad de vida de las personas. En este contexto, la salud mental se convierte en un tema de preocupación creciente, ya que el individuo se siente atrapado en un ciclo de desconfianza que se retroalimenta. Para entender estas emociones, es crucial analizar ejemplos de reacciones y sus consecuencias en el comportamiento social. Uno de los casos más destacados es el de la pandemia de COVID-19, donde la proliferación de desinformación sobre el virus y las vacunas desencadenó reacciones emocionales intensas. Testimonios de ciudadanos que experimentaron miedo extremo por la posibilidad de contagio, así como la confusión generada por información contradictoria, ilustran cómo la desinformación puede provocar respuestas emocionales desproporcionadas. Estos eventos mediáticos no solo alteraron la percepción individual de la realidad, sino que también llevaron a la creación de movimientos sociales polarizados que, alimentados por el miedo, desafiaron la cohesión social. Las emociones generadas por la desinformación tienen consecuencias sociales que trascienden el ámbito individual. La polarización emocional se convierte en un fenómeno que afecta la interacción y la confianza entre grupos, exacerbando divisiones preexistentes. Investigaciones sugieren que cuando las personas se ven atrapadas en un estado emocional negativo, como el miedo o la ansiedad, es más probable que se aferren a creencias extremas y se cierren al diálogo constructivo. Esto no solo socava la cohesión social, sino que también dificulta la capacidad de la sociedad para enfrentar problemas colectivos de manera unida y eficaz. Además, el papel de los medios en la emocionalidad es fundamental para comprender la propagación de estas reacciones. Los medios de comunicación, en su búsqueda de captar la atención del público, a menudo amplifican las emociones en torno a la desinformación, creando narrativas que refuerzan el miedo y la ansiedad. Estudios han demostrado que el uso de un lenguaje sensacionalista y la repetición de información alarmante por parte de los medios pueden intensificar la respuesta emocional del público, llevando a una mayor desconfianza y a un ciclo de desinformación que se perpetúa a sí mismo. Ante esta problemática, es crucial abordar estrategias para manejar las emociones generadas por la desinformación. Existen programas de apoyo psicológico que enseñan a las personas a reconocer y gestionar su ansiedad y miedo, promoviendo una mayor resiliencia ante la desinformación. La educación emocional y la alfabetización mediática son herramientas valiosas que permiten a los individuos desarrollar un pensamiento crítico y una conciencia más aguda de las fuentes de información que consumen. Así, al abordar el impacto emocional de la desinformación, podemos trabajar hacia una sociedad más resiliente y consciente. En un laberinto de información, la verdad se vuelve un objetivo esquivo. Exploremos cómo navegar la confusión digital. La confusión digital se refiere a la dificultad que enfrentan los usuarios al intentar discernir información veraz en un entorno saturado de datos contradictorios y engañosos. Esta sobrecarga informativa se manifiesta en diversas formas, desde noticias falsas en redes sociales hasta teorías de conspiración que se propagan rápidamente. Según estudios recientes, la cantidad de información disponible en línea ha aumentado exponencialmente, lo que ha llevado a un fenómeno conocido como fatiga informativa, donde las personas se sienten abrumadas y, a menudo, incapaces de tomar decisiones informadas. Para encontrar la verdad, es vital conocer las estrategias que pueden guiarnos en este laberinto informativo.
Una de las herramientas más efectivas es el análisis crítico de la información. Los usuarios deben desarrollar habilidades para evaluar la credibilidad de las fuentes, lo que implica verificar la autoría, la fecha de publicación y la reputación del medio. Es recomendable contrastar la información con fuentes múltiples y confiables, así como identificar los sesgos potenciales en la presentación de los hechos. Por ejemplo, al leer un artículo, se puede cuestionar si se citan estudios relevantes o si se presentan datos de manera sesgada. Estas prácticas no solo ayudan a discernir la veracidad de la información, sino que también fomentan un pensamiento crítico más amplio. Los ejemplos de confusión informativa son abundantes y reveladores. Recientemente, durante eventos críticos como elecciones o crisis de salud pública, se han observado casos en los que la desinformación ha llevado a malentendidos significativos. Por ejemplo, durante la pandemia de COVID-19, la difusión de información errónea sobre tratamientos y medidas preventivas afectó las decisiones de muchas personas, poniendo en riesgo la salud pública. Las redes sociales, al ser plataformas donde la información se comparte rápidamente, se convirtieron en un terreno fértil para la propagación de noticias falsas, lo que destacó la necesidad urgente de habilidades de verificación entre los usuarios. El papel de la educación mediática es fundamental para ayudar a las personas a navegar mejor en el laberinto digital. La alfabetización mediática implica no solo la capacidad de acceder a la información, sino también de analizarla y evaluarla de manera crítica. Investigaciones han demostrado que los programas de educación mediática pueden mejorar significativamente la capacidad de los individuos para distinguir entre información veraz y engañosa. Estos programas deben incluir herramientas prácticas y ejemplos del mundo real para que los aprendices puedan aplicar sus conocimientos en contextos concretos. Mirando hacia el futuro, es esencial especular sobre cómo el laberinto digital puede evolucionar y qué se necesita para encontrar la verdad en este contexto. Expertos en tecnología advierten que, a medida que la inteligencia artificial y las tecnologías de procesamiento de datos continúan avanzando, la desinformación podría volverse aún más sofisticada y difícil de detectar. Sin embargo, la clave para enfrentar estos desafíos radica en la educación continua y en la promoción de una cultura crítica en el consumo de información. Así, al equiparnos con herramientas y conocimientos, podemos enfrentar el laberinto digital y buscar la verdad con confianza. Al mirar hacia el futuro, nos enfrentamos a preguntas cruciales sobre el conocimiento. Exploremos qué nos depara la evolución del aprendizaje. Las proyecciones sobre el futuro del conocimiento sugieren que la tecnología transformará radicalmente la manera en que adquirimos y compartimos información. Investigaciones recientes indican que el aprendizaje personalizado, facilitado por inteligencia artificial y plataformas interactivas, podría convertirse en la norma. Estos avances permiten una adaptación del contenido educativo a las necesidades individuales de los estudiantes, potencialmente aumentando la eficacia del aprendizaje. Sin embargo, esta transformación también plantea desafíos significativos, especialmente en un contexto donde la desinformación se ha vuelto omnipresente. Para entender el futuro del conocimiento, es esencial considerar cómo la desinformación impacta nuestra comprensión actual. La proliferación de información errónea puede deteriorar la calidad del aprendizaje, ya que los educandos pueden ser incapaces de discernir entre fuentes confiables y no confiables. Ejemplos recientes en la educación han mostrado cómo las narrativas engañosas pueden influir en la percepción de temas críticos, desde la salud pública hasta cuestiones históricas. Este fenómeno subraya la necesidad de desarrollar habilidades críticas entre los estudiantes que les permitan navegar en un entorno saturado de información. En este contexto, el papel de la educación se vuelve crucial para enfrentar estos desafíos. Adaptar los métodos educativos tradicionales para incluir la enseñanza de habilidades de pensamiento crítico y análisis de fuentes es fundamental. Investigaciones en innovaciones educativas sugieren que enfoques como el aprendizaje basado en proyectos y la educación experiencial pueden ser efectivos para fomentar una comprensión más profunda y crítica del conocimiento. Estas metodologías no solo empoderan a los estudiantes, sino que también los preparan para ser consumidores de información más responsables.
La importancia de la alfabetización mediática no puede ser subestimada en este futuro incierto. Fomentar una cultura de alfabetización mediática se convierte en un imperativo para garantizar que las nuevas generaciones estén equipadas para desafiar la desinformación. Ejemplos de programas exitosos, como aquellos implementados en escuelas de diversas regiones, demuestran que la enseñanza de habilidades mediáticas puede mejorar significativamente la capacidad de los estudiantes para evaluar críticamente la información. Estos programas no solo ofrecen herramientas prácticas, sino que también promueven una actitud proactiva hacia el aprendizaje y la búsqueda de la verdad. Finalmente, especular sobre cómo podemos construir un futuro donde la verdad y el conocimiento sean priorizados nos lleva a considerar la colaboración entre educadores, tecnólogos y la sociedad en general. Expertos en educación y tecnología sugieren que un enfoque interdisciplinario, que incluya la participación activa de la comunidad, puede ser clave para desarrollar un ecosistema educativo que valore la verdad. Al ser proactivos en la búsqueda de la verdad, podemos construir un futuro donde el conocimiento sea un pilar de nuestra sociedad. Al reflexionar sobre la manipulación de la información, surge una pregunta crucial sobre nuestra libertad de pensamiento. Exploremos este eco en nuestra sociedad. La libertad de pensamiento se define comúnmente como la capacidad de formar y expresar ideas sin coacción. Filosóficamente, este concepto ha sido abordado por pensadores como John Stuart Mill, quien argumenta que la diversidad de opiniones es fundamental para el desarrollo del pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad. Ser verdaderamente libre para pensar implica no solo la ausencia de restricciones externas, sino también la capacidad de discernir y evaluar críticamente la información que nos rodea. Para entender esta relación, es esencial analizar los impactos de la manipulación en nuestra capacidad de pensar críticamente. La desinformación, ya sea a través de noticias falsas o propaganda, altera nuestra percepción de la realidad y nos conduce a decisiones erróneas. Por ejemplo, diversos estudios han mostrado cómo la difusión de información engañosa en torno a temas de salud pública, como las vacunas, ha llevado a un aumento en la desconfianza hacia las instituciones médicas y, en consecuencia, a brotes de enfermedades prevenibles. Estos casos ponen de manifiesto cómo la manipulación de la información puede minar nuestra capacidad de juicio, erosionando así la libertad de pensamiento. Las consecuencias sociales de la falta de pensamiento crítico son profundas y multifacéticas. La incapacidad de cuestionar la información que consumimos contribuye a la polarización en el discurso público. Investigaciones recientes han documentado cómo la falta de pensamiento crítico alimenta entornos donde las opiniones extremas y la intolerancia florecen, dificultando el diálogo constructivo y la cohesión social. Este estado de fragmentación no solo debilita el tejido social, sino que también socava la democracia, al hacer que las decisiones colectivas se basen en prejuicios en lugar de en un análisis reflexivo y fundamentado. En este contexto, el papel de la educación se vuelve crucial para fomentar la libertad de pensamiento. Programas educativos que priorizan el desarrollo de habilidades críticas, como el análisis de fuentes y la argumentación, pueden empoderar a los individuos para evaluar la información de manera efectiva. Ejemplos de iniciativas exitosas incluyen el uso de debates en el aula y proyectos de investigación que instan a los estudiantes a cuestionar y reflexionar sobre las narrativas dominantes. Al educar a las nuevas generaciones en el pensamiento crítico, podemos contribuir a la creación de una sociedad más informada y menos susceptible a la manipulación. Finalmente, al contemplar reflexiones sobre el futuro, es imperativo especular sobre cómo podemos proteger la libertad de pensamiento en un entorno de manipulación. Expertos en filosofía y educación sugieren que, además de fomentar una educación crítica, es fundamental crear espacios de diálogo inclusivo donde se valoren todas las voces. La promoción de una cultura que celebre la curiosidad intelectual y el cuestionamiento puede ser una estrategia efectiva para contrarrestar los efectos corrosivos de la desinformación. Así, al proteger nuestra libertad de pensamiento, podemos contrarrestar los ecos de la manipulación y fortalecer nuestra sociedad. En la última frontera de la realidad, nos enfrentamos a desafíos y oportunidades. Exploremos cómo podemos reimaginar nuestra comprensión en un mundo digital.
La realidad digital se ha convertido en una extensión de nuestras vidas cotidianas, donde nuestras interacciones, decisiones y percepciones son influenciadas por una variedad de plataformas tecnológicas. Esta realidad digital no solo se refiere al uso de dispositivos y redes sociales, sino también a cómo estas herramientas moldean nuestra comprensión del mundo. Estudios recientes han demostrado que la tecnología no solo actúa como un medio de comunicación, sino que redefine nuestras experiencias, creando un paisaje donde la percepción se entrelaza con la información que consumimos. Para entender este proceso, es vital analizar cómo la desinformación impacta nuestra percepción de la realidad. Eventos recientes a nivel global han evidenciado que la propagación de información incorrecta puede distorsionar narrativas completas. Por ejemplo, durante crisis sanitarias o políticas, la difusión de noticias falsas ha llevado a confusiones masivas, donde las personas han malinterpretado datos esenciales que afectan su salud y bienestar. Estos ejemplos ilustran cómo la desinformación se infiltra en nuestra comprensión del entorno, haciendo que la realidad se perciba a través de un prisma distorsionado, donde la verdad se convierte en un concepto subjetivo y manipulable. Sin embargo, reimaginar la realidad no se limita a identificar los problemas que enfrenta, también implica explorar cómo podemos utilizar la tecnología para reconstruir una visión más auténtica de la realidad. Existen iniciativas que buscan promover la verdad en el ámbito digital, desde plataformas que verifican la información en tiempo real hasta programas que fomentan el pensamiento crítico entre los usuarios. Estos esfuerzos no solo se centran en ofrecer datos verificados, sino también en educar a las personas sobre la importancia de discernir entre información fidedigna y engañosa, facilitando así un espacio donde la realidad pueda ser entendida de manera más clara. El papel de la educación y la conciencia es crucial en este proceso. A medida que la tecnología avanza, las habilidades necesarias para navegar en la realidad digital también deben evolucionar. Programas educativos que enseñan a los estudiantes a analizar críticamente la información que consumen son esenciales para cultivar una ciudadanía informada. Ejemplos de instituciones que han implementado currículos enfocados en el pensamiento crítico y la alfabetización mediática demuestran que la educación puede ser una herramienta poderosa para empoderar a las personas en su búsqueda de una comprensión más clara y auténtica de la realidad. Especulando sobre cómo la realidad puede evolucionar en el futuro, es evidente que la tecnología seguirá desempeñando un papel central en esta transformación. Expertos en filosofía y tecnología sugieren que a medida que avanzamos, la línea entre lo digital y lo físico podría desdibujarse aún más, creando realidades mixtas donde la interacción humana y la inteligencia artificial coexistan de maneras inesperadas. Esta evolución plantea preguntas sobre la autenticidad y la verdad, y cómo las futuras generaciones aprenderán a navegar en un entorno donde la realidad es cada vez más fluida y compleja. Así, al reimaginar la realidad, podemos construir un futuro donde la verdad y la autenticidad sean prioritarias en nuestras vidas digitales. Es imperativo que como sociedad nos comprometamos a buscar formas de entender la realidad que no solo sean efectivas, sino que también fomenten un sentido más profundo de conexión y comprensión en un mundo que a menudo parece fragmentado y desorientado. En la era de la ilusión, un despertar crítico se vuelve esencial. Exploremos cómo podemos cultivar una nueva comprensión de la verdad. El concepto de despertar crítico se refiere a la capacidad de cuestionar y analizar la información que consumimos, desarrollando una conciencia que nos permita discernir entre lo verdadero y lo falso. Filósofos como Immanuel Kant han abordado la importancia de la razón y la autonomía en la búsqueda de la verdad, sugiriendo que el despertar implica liberarse de las cadenas de la ignorancia y la autoindulgencia. Este proceso es fundamental en un mundo donde las realidades digitales pueden distorsionar nuestras percepciones. La ilusión, alimentada por la saturación de información y la manipulación de narrativas, afecta nuestra comprensión de la realidad de maneras profundas. Por ejemplo, la proliferación de noticias falsas durante eventos críticos, como elecciones o crisis sanitarias, ha demostrado cómo la desinformación puede moldear actitudes y comportamientos sociales. A medida que la realidad se entrelaza con representaciones erróneas, se vuelve crucial desarrollar un sentido crítico que nos permita identificar y superar estas distorsiones.
Para lograr este despertar, es vital considerar las estrategias que nos ayudarán a navegar en un entorno de ilusiones. La práctica del pensamiento crítico es una herramienta esencial. Esto incluye evaluar fuentes de información, cuestionar la veracidad de los hechos presentados y reconocer sesgos propios y ajenos. Actividades como debates, lectura crítica y el uso de herramientas de verificación de hechos pueden ser prácticas efectivas para cultivar una nueva comprensión de la verdad. Estas estrategias no solo fortalecen nuestra capacidad de análisis, sino que también promueven una cultura de curiosidad y escepticismo saludable. El papel de la comunidad en esta búsqueda de la verdad es igualmente significativo. La colaboración entre individuos, grupos y organizaciones puede fomentar un entorno propicio para el intercambio de ideas y el aprendizaje colectivo. Iniciativas comunitarias que promueven la alfabetización mediática y la educación crítica son ejemplos de cómo la acción conjunta puede generar un impacto positivo en la conciencia social. La participación activa en foros, talleres y proyectos de investigación comunitaria puede ser un motor para el cambio, ayudando a construir una sociedad más informada y resiliente frente a las ilusiones digitales. Es posible especular sobre cómo un despertar consciente puede influir en el futuro de la sociedad. Expertos en sociología y filosofía sugieren que un aumento en la conciencia crítica podría llevar a un mayor compromiso cívico, a la mejora en la calidad de la democracia y a una ciudadanía más activa y responsable. Este futuro, donde la verdad se convierte en un faro en la oscuridad de la desinformación, no es solo un ideal, sino una necesidad urgente en un mundo interconectado y complejo. Así, al despertar en la era digital, podemos forjar un futuro donde la verdad sea un faro en la oscuridad de la desinformación.